Bueno, seguimos en este programa especial analizando el mensaje del gobernador. Estoy aquí con Mardelio Jusino. Mardelio, estaba interesante todo lo que ha ocurrido con este mensaje. Y se va a poner más interesante cuando a las 11:59 con 59 segundos... ¿Por qué a las 11:59? ¿Quién fue el que dijo que eso va a salir a esa hora? Ramón Enrique. Lo dijo. Corrió públicamente, ¿verdad? Elías Sánchez. No, A través de los medios de comunicación. El secretario... Antonio. Antonio Rosado. Antonio Rosado. Ha corrido públicamente también un poco que se va a entregar ahí al filo de la medianoche. Ahí podremos tener los detalles para poder poner en contexto todo esto. Al final del mensaje tenemos con nosotros al exsecretario de Educación. Este panel va a estar interesante, Mardeli. Tenemos educación, tenemos salud y administración pública. El ex procurador del paciente. Salud. El doctor Mellado, ¿cómo está, doctor? ¿Todo está bien? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme. El ex secretario de Salud, Rafael Román. Educación. De educación. Perdóname, ya te lleva salud, mira para allá. Es que como vamos a tocar el tema de salud, usted está en educación todavía. No se ha convertido en médico ni nada de eso, ¿no? Y entonces nuestro amigo Mario Negrón, que es catedrático de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo estás, Mario? ¿Estás bien? Yo soy el único que no soy ex. Muy bien, muy bien. Bueno, cojamos un poco el tema de educación. No sé si percataste que está interesante donde el gobernador dice, como parte de nuestro plan fiscal y desarrollo socioeconómico, estaremos implementando medidas para consolidar escuelas y hacerlas mejor, dice el gobernador. Estaremos eliminando niveles de burocracia que impiden que los recursos lleguen a los niños. Eso yo como que lo había oído antes. Y estaremos creando un sistema donde las escuelas tengan mayor autonomía. Me suena también como que lo había oído antes. Esto incluye la municipalización de escuelas, la colaboración con el tercer sector y con las cooperativas de maestros para correr los planteles. ¿Qué significa todo eso? Bueno, yo creo que con lo que menciona el gobernador de educación, como tú bien mencionas, no se menciona nada que no hayamos escuchado, ya que inclusive el pasado cuatrienio, ¿verdad? Había iniciativas que habían comenzado en todas esas direcciones, ¿no? Algunas con más éxito que otras. Yo creo que el reto del tema educativo en el país va más allá de lo que proponga un gobernador o no. Cada vez que hay un mensaje que toca el tema de educación, vuelve otra vez, y uno como educador, a la preocupación del reto que tenemos de querer mejorar el sistema educativo sin que haya continuidad. Entonces, cada cual trae su libro. Si usted ve el mensaje, hay palabras que aquí discutimos los pasados 4 años, proyectos, reconfiguración, transformación, municipalización, autonomía. Allí se habló, de hecho, allí hay hasta un lenguaje parecido al de las escuelas líder, cuando habla de crear un sistema de escuelas, que municipios, que cooperativas. Eso estaba en todo el proyecto de ley del pasado cuatrienio de las escuelas líder. Y por último menciona también algo que no es nuevo, es un tema que se trajo anteriormente aquí en Puerto Rico, que era el tema de la libre selección de escuelas. También está allí contenido. Pero en ese sentido, ¿ve que puede haber alguna continuidad a esos planes que se comenzaron el año pasado? Hay que ver el plan específico, porque aunque parecen conceptos similares, podría ser diferente. Similares, el contenido. Pero estamos hablando de consolidar escuelas. La reconfiguración definida por nosotros es la que se va a implementar, sí o no, no sé. Pero en materia de consolidar escuelas es algo que empezó en la pasada administración. Parecidas, y esa es la realidad. ¿Cuántas escuelas cerró la administración pasada? Nosotros tuvimos dos trabajos, 2 proyectos. Uno fue el de consolidación de escuelas y otro fue el de reconfiguración de escuelas. Consolidación de escuelas se dieron entre ambos 177 y hubo unas 910 escuelas que fueron reconfiguradas. Sí. Eso es un tema, Mario Negrón Portillo, sumamente difícil, antipático, el asunto de cerrar planteles escolares, pero si va aparejado a una disminución en la cantidad de estudiantes que tiene el sistema, ¿es algo sabio desde la perspectiva de administración pública? Bueno, si no hay estudiantes, y cada día hay menos estudiantes en el país, tú no puedes mantener el mismo número de planteles abiertos, claro, porque no hace ningún sentido. El problema ha sido, y estoy seguro que el secretario nos puede dar cátedra sobre esto, es que cada vez que eso se intenta, hay un corre y coge en el país y protestan los papás y las mamás de la escuela que se va a consolidar. Y los maestros y las maestras. Y los maestros y los maestros. Y entonces nos quedamos dándole la vuelta a la ¿Cuántas escuelas, cuando usted comenzó, cuántas escuelas habían? Había 1.460. ¿Y quedan? ¿Y qué podría pasar finalmente con los maestros? Son como 2.000 maestros. Lo que pasa es que el tema de los maestros siempre se ha manejado, por lo menos así lo manejamos nosotros. Tú no despides maestros permanentes. Claro, tú lo que haces es que todos los años reclutas menos transitorios.
Ahí es que está la clave. Y ahí lo mantienes bajo control. De hecho en las consolidaciones de escuela, la partida que más genera ahorro es el tema de nómina, porque el gasto principal es en nómina, ¿no? En la infraestructura de la escuela realmente no es ¿Cuántos maestros específicamente? ¿2,000? Bueno, nosotros tuvimos en 4 años cerca de 5,000, 6,000 maestros menos. ¿Y estudiantes? Estudiantes, el avance ha sido impresionante. Nosotros comenzamos, tuvimos en un cuatrienio casi 60,000, 70,000 estudiantes menos. En el área de salud, es un tema, ese es otro de los temas centrales de la discusión del gobernador, donde habla de un cambio, de un nuevo sistema de salud. Y entonces habla de añadir 50,000 personas más al sistema de la tarjeta y que la gente tenga ahora libre selección, que tenga autonomía. Si no le gusta el médico que lo está atendiendo, lo cambia. Si quiere una región, no me gusta la región donde estoy, me voy para otra región. Una libre competencia. Una libre competencia. ¿Eso es posible, doctor? Mira, ahí lo que yo siempre he dicho, obviamente los $1,000 millones es imposible, ¿verdad? Y esa es la premisa que tenemos que partir. Lo otro es lo que se ha dicho en el plan para Puerto Rico, ¿verdad? Que fue por lo que el gobernador ganó. Y parte de eso se está cumpliendo, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora de los ahorros, que se había dicho en el plan para Puerto Rico que que las aseguradoras podíamos ponerlas a competir en la misma región. Y eso obviamente, al tú ponerlas a competir a las aseguradoras y también abrir el mercado para que hospitales y grupos médicos también puedan licitar dentro de la reforma, pues obviamente sí van a haber unos gastos administrativos que yo siempre he dicho que cuando tú miras el per month per member, o sea, lo que el gobierno da por paciente por mes, estamos hablando que lo que no tiene impacto solamente para el paciente, que no son servicios médicos, son gastos administrativos, reaseguro y quality insurance, estamos hablando que son de $17 a $21 por paciente por mes. Por lo tanto, si tú sacas ese número, pues ahí tú tienes un ahorro considerable, que es lo que le está hablando de los $300 millones. Pero obviamente tienes que abrir a que se bajen los gastos administrativos, número 1, y número 2, a un modelo cooperativo en donde grupos médicos puedan licitar también dentro del plan de la reforma. Y lo otro, lo de farmacia. Que eso se ha dicho también en el plan. De los medicamentos es sumamente a través de los importante. fondos 340B, quizás el gobierno pudiera escoger de los medicamentos que más caros salen, como lo son los medicamentos para artritis reumatoidea o para esclerosis múltiple. El gobierno compra los medicamentos. El gobierno puede comprarlos y buscar los incentivos 340B, pero que son incentivos federales. Pero esto cumple Ramón, cuando tú quieras, esto cumple con el requerimiento de la Junta, que es recortar $1,000 millones definitivamente no cumple, y en esa parte pues yo estoy a tenor con lo que está diciendo el señor gobernador. O sea, en salud volvemos a lo mismo. El impacto que tendría reducir $1,000 millones sería acabar con el sistema de salud de Puerto Rico, porque estamos hablando de que 1,200 millones vienen del gobierno federal y eso todavía no los tenemos. Y número 2, los $1,000 millones que el gobierno aporta a través de la asignación presupuestaria y lo que recobra CES, son $1,000 millones. Entonces, ¿cómo vamos a bajar $1,000 millones? Bueno, imposible. Yo quiero entrar con Mario Negrón Portillo a un tema distinto, que es la reducción de agencias en el gobierno de 131 a 34. Okay. ¿Qué podría, qué consecuencias podría tener esto? Sin reducir, sin votar empleados. Sin votar empleados. Ninguna. ¿Pero lo es posible? Bueno, pues, oye, posible es todo. Claro. Déjame decirte algo, Ramón Enrique, y a los amigos televidentes. El problema del gobierno de Puerto Rico no es necesariamente el número de agencias. El problema del gobierno de Puerto Rico es un problema de cómo funciona el gobierno. La realidad es que el gobierno de Puerto Rico funciona muy mal. Y tú vas a funcionar mal con 130 agencias o con 35 si tú no bregas con los problemas que provocan que haya un mal funcionamiento. Si tú no tienes a los empleados motivados, si los empleados no están ahí porque son los más capacitados, no importa que lo tengas en una agencia o lo tengas en otra, el problema va a seguir siendo el mismo. Dame con un ejemplo. ¿Cómo sería en esta reducción de 135 a 35 agencias? ¿Cómo quedaría el Departamento de Educación? O sea, ¿cómo sería, cuántas agencias tendrían que consolidar con educación o con salud para poder llegar a ese número? O con las APP. O con las APP. Podría ser una opción. Yo podría dar ejemplos. Hay multiplicidad de funciones que a veces, y a veces comisiones que se crean vía legislación o vía orden ejecutiva. Inclusive, en mi experiencia en educación es recipiente de presupuesto
que no le corresponde a la agencia, se lo pasa a otra agencia. Por eso, pero sería como que entonces, si hemos tratado de liberar educación, o sea, hacerlo más ágil, pues añadirle 10 agencias a educación sería más trabajo para el secretario y más burocracia. Pienso lo mismo con salud. Y en salud con el particular, que por ejemplo, tú tienes el Departamento de Salud, que es el trustee de los fondos federales para la reforma, y tú tienes, el State Plan establece que tiene que haber un ente regulador aparte para que manejes el plan de salud del gobierno. Por lo tanto, que por ejemplo, tú puedes coger el AMS, que hay un montón de agencias, y meterle bajo salud. Pero hacer tú no la puedes funcionar con salud. No se puede. Pero, eso es un aspecto sumamente importante, pero porque hay agencias que en la dependen línea de de los Mario, fondos federales en gran medida también. Pero en la línea de Mario, ¿cómo consigues ahorro? ¿Qué es lo que plantea ahorro? Pero ¿Dónde está el ahorro? déjame decirte algo sobre eso, Ferdinand. Yo oí en días recientes, no me acuerdo si fue el gobernador o alguno de sus asesores, que dijo, aquí no se va a tocar la nómina. Aquí el número de empleados va a ser el mismo y nosotros vamos a reducir el presupuesto del gobierno sin tocar la nómina. ¿De qué estamos hablando? De crear un almacén donde vaya gente todos los días de 8 a 4:30 y no puedan hacer absolutamente nada, porque si tú recortas, creo que fue uno de los asesores del gobernador el que dijo, no, si se paga 80% en nómina, hay 20% de nosotros podemos recortar. Oye, pues, entonces, ¿dónde tú vas a recortar? No va a haber computadora, no va a haber con qué pagar la electricidad, no va a haber con gasolina, qué... gasolina, ni los carros, ni las libretas, ni los libros, pues todo lo vas a pagar en la nómina. Oye, uno tiene que tener mucho cuidado, la cosa es más complicada que decir reducir de 130 a 35. Una pausa. Tenemos que ir a una pausa, pero este panel está interesante. Gracias, Mario. Gracias, secretario. Sí, gracias, doctor. Bueno, uno de los sectores que más impactados podrían estar en este mensaje, gobernador, son los municipios. Y eso es bien Se importante. habla de recortar 750 millones en subsidios para los municipios. Y darles responsabilidades como, por ejemplo, tener escuelas públicas. ¿Y cómo le vas a pasar la escuela al municipio que le quitaste el subsidio y no vas a poner ni tener las fiestas patronales? Bueno, pues aquí está Carlos Molina y Rolando Ortiz, los dos presidentes federativos y de las asociaciones de los alcaldes de Puerto Rico. Venimos con ellos rápido.